La solución a la ecuación es el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Observe que esta ecuación contiene fracciones. Primero limpiaremos los paréntesis en el lado izquierdo, y luego limpiaremos las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Nuevamente, para el primer paso distribuiremos 2, 3 para borrar los paréntesis. Entonces tenemos 1, 6. Más 2 3 veces x es 2 3x. Luego, si queremos, podemos escribir 2 como una fracción con un denominador de 1. 2 3 veces, o 2 3 veces 2 1, es igual a 4 3, dándonos más 4 3. Igual a la derecha, 2 3. Y ahora, limpiaremos las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador que podemos ver sería 6. Y ahora a la izquierda, vamos a mostrar cada producto. Tenemos 6 veces 1 6. Más 6 veces 2 3x. Más 6 veces 4 3. Es igual, a la derecha, 6 veces 2 3. Y ahora, debido a que todos los productos involucran fracciones, escriba los números enteros como fracciones con un denominador de 1. Y ahora, antes de multiplicar, simplificará cualquier factor común entre los numeradores y los denominadores. Para el primer producto, observe cómo estamos multiplicando los recíprocos, por lo tanto, el producto es igual a 1. O si simplificamos el factor común, 6, entre el numerador y el denominador, 6 dividido entre 6 se simplifica a 1 en el numerador y el denominador, dándonos una vez 1, que es 1. Y luego tenemos más. Observe aquí, 6 y 3 comparten un factor común de 3. Simplificando, 3 divididos 3 se simplifica a 1. 6 dividido por 3 se simplifica a 2, dándonos 2 veces 2x. Entonces tenemos más 4x. Para el siguiente producto, nuevamente tenemos un factor común de 3 entre el numerador y el denominador. 3 dividido por 3 se simplifica a 1 en el denominador. Y 6 dividido por 3 se simplifica a 2 en el numerador. Lo que nos da 2 por 4, que es 8. Entonces tenemos más 8. Y a la derecha, tenemos 6 veces 2 3. Y nuevamente, los 3 se simplifican a 1, los 6 se simplifican a 2 y ahora tenemos 2 por 2, que es 4. Entonces ahora tenemos una ecuación equivalente que ya no contiene fracciones. Y aún podríamos simplificar el lado izquierdo porque tenemos términos similares. Observe que 1 más 8 es igual a 9 y, por lo tanto, la ecuación se simplifica a 4x más 9 es igual a 4. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable para deshacer el más 9. El siguiente paso es restar 9 en ambos lados. Simplificando, 9 menos 9 es 0, razón por la cual restamos 9 en ambos lados. Simplificando, tenemos 4x igual 4 menos 9 es negativo 5. El último paso es multiplicar o dividir para aislar x o resolver para x. Y como 4x significa 4 veces x. Para deshacer la multiplicación y resolver x, dividimos ambos lados entre 4. Simplificando, 4 dividido por 4 se simplifica a 1. Una vez x es x. Y a la izquierda, tenemos 5 4 negativos que no se simplifican. Y por lo tanto, la solución es x es igual a 5 4 negativo. Esto significa que 5 4 negativo satisfará la ecuación o hará que la ecuación sea verdadera. Y sigamos adelante y verifiquemos esto realizando una sustitución. Ahora sustituiremos 5 4 por x en la ecuación original. Realizando la sustitución de nuestro cheque, tenemos 1 6. Más 2 3. Veces la cantidad negativa 5 4 más 2. Es igual, a la derecha, 2 3. Y ahora para evaluar el lado izquierdo usando la calculadora. Observe que la calculadora nos da un decimal que convertimos a una fracción presionando más, Enter, Enter. Note que el lado izquierdo de la ecuación es igual a 2 3, dándonos 2 3.
es igual a 2,3, lo cual es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.